Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra de las canciones de Arturo Vargas, que ya conocemos en el canal, Arturo Vargas, y también Steven Sandoval, que también lo conocemos, que tenemos una reacción también en el canal. Amor de los dos, en este caso con Mariachi Vargas de Tecalitlán. Recordar que es un vídeo reacción, que tiene sus pausas y tiene sus explicaciones correspondientes a mis conocimientos, ¿de acuerdo? Quiero recordaros que si aún no estáis suscritos, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros toda clase de artistas y intérpretes. Vamos a empezar con Amor de los dos, con Arturo Vargas y Steven Sandoval. Vamos allá. A ver cómo nos sale. El que acaba de decir a ver cómo nos sale es Steven Sandoval. Que ya los diferencio, ¿eh? En el mundo. Qué cosa más bonita y qué voces más empastadas, muy bien empastadas esas voces, incluso de hecho que cantan al unísono, ¿vale? Están evidentemente en el mismo tono, pero cantar juntos se le llama al unísono, ¿vale? El cantar al unísono es muy, muy, muy complicado porque cada uno tiene sus giros, evidentemente, pero sí que es verdad que si se estudia y que si se ensaya, ¿de acuerdo? Pues claro, pues sale una maravilla como están haciendo ellos dos, ¿no? Una maravilla. Con una ilusión es lo que esperanza. Ha estado muy modesto al principio que ha dicho Steven Sandoval. A ver cómo nos sale. Pues hombre, ¿cómo os va a salir? Pues solo hay que veros, ¿no? O sea, tenéis unas voces súper maravillosas las dos. O sea, las dos voces son estupendas, extraordinarias. O sea, solo hay que escucharlos. Y quien no los escucha, pues es que no tiene oído. Y claro, bueno, cada uno en su estilo, ¿de acuerdo? Pero siempre con esa esencia de mariachi como buenos que son y como buenos mariachis que son, ¿no? O sea, están ahí. O sea, los dos están pisando fuerte, los dos en ese entorno donde están, ¿no? Sufre el corazón. ¿Habéis, habéis visto que una de las voces está más arriba y otra un poquito más abajo? Evidentemente, ahí es cuando se hacen ellos mismos, ¿no? Pues los coros, por decirlo de alguna manera. Son voces al unísono, en este caso, pero claro, hay uno que está un poquito más arriba y otro más abajo. De momento no los distingo. ¿Cuál está más arriba y cuál está más abajo? No los distingo. Pero ya os digo, o sea, ese vibrato que tienen a la hora de terminar es muy complicado porque lo hacen los dos a la vez y las dos voces al unísono son muy, muy, muy complicados. Mi vida es tu vida. Vale, yo creo que la voz la voz más de arriba, ¿no? La voz más de arriba la está haciendo Arturo Vargas, ¿vale? Steven Sandoval está por abajo, para que me entendáis, por abajo, la que hace por abajo. A ver si lo pillo y os doy un ejemplo. Amor de los dos. Amor de los dos. Ese es Arturo Vargas. Y luego está Steven Sandoval. Amor de los dos. Amor de los dos, amor de los dos, amor de los dos. Ese es Arturo Vargas y el de abajo es Steven Sandoval. Amor de los dos. Algo así. Tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón.
Yo creo, ¿vale? Creo por mi percepción auditiva, creo que el que está haciendo lo más alto, por decirlo de alguna manera, es Arturo Vargas, ¿vale? Si no me equivoco, ¿vale? Pero como soy humana me puedo equivocar, evidentemente, y si me equivoco no lo voy a cortar, porque de hecho soy así. Bonito, bonito. Bonito, 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 sí señor. O sea, ese final muy llorado, ese final con mucho vibrato a la hora de terminar. O sea, él ha colocado muy bien esa voz. Perdón. La O muy bien colocada, ¿no? Muy bien redondeada. Y luego, claro, evidentemente, lo que es el final, ¿no? Con ese vibrato bonito que ha hecho. Si te he ofendido, Vocalizando. perdóname. Es que tienen una voz muy parecida. Tienen una voz muy parecida, o sea, es que tienen una voz muy parecida, o sea, ahora no sé, ahora estoy en duda si lo que he dicho anteriormente es así o no, porque de hecho, vamos, tenía todas conmigo de que Arturo Vargas es el que hacía... Uy, tiene una voz muy parecida. Ten compasión. Mi vida es tu vida. Mi vida es tu vida. Este es Arturo Vargas. Y luego, mi vida es tu vida. Este es Steven Sandoval, es por abajo. Amor Amor veloso. veloso. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tienen unas voces muy bonitas empastadas, ya os digo. O sea, esos vibratos que hacen muy complicados también a la hora de terminar esas frases, ¿no? Y son por lo menos Steven Sandoval es muy modesto en el sentido de decir, a ver cómo nos sale. Pues cómo va a salir, hijo mío. O sea, está saliendo que es súper difícil distinguir cuál es la voz más de arriba, la voz más de abajo, ¿no? O sea, es súper difícil porque estáis tan empastados que es muy difícil. Tú no tienes perdón. Sí. Sí, el de arriba es, sí, o sea, es que el de arriba es Arturo Vargas y el de abajo es Steven Sandoval. Hace la voz de que evidentemente, ¿vale? Las dos son voces extraordinarias y las dos son voces que se compenetran muy bien a la hora de cantar, ¿no? Y que haga uno por arriba y otro por abajo no quiere decir que uno cante mejor y el otro peor. No, no. A ver, aquí está un claro ejemplo de que siempre digo que cuando dos cantantes cantan en un escenario, siempre uno del otro se tiene que sentir súper orgulloso, no tiene que existir rivalidades ninguna a la hora de cantar en el escenario. Y desgraciadamente en la música existe muchísima rivalidad, muchísima, muchísima. Eh, yo soy la primera que soy muy competente a la hora de decir, mira, pues aquí estoy yo, ¿sabes? Con mis de esto, pero sí que es verdad que cuando hay una persona al lado mía cantando, pues evidentemente me gusta mucho también que colabore la otra persona, que se le escuche a la otra persona, que hacer un papel así entre los dos muy bonito, ¿no? Que eso es lo bonito de la música, que entre los dos hagan un papel fundamental y hagan un empaste de voz que sea extraordinario, como hacen ellos dos. No debería de existir la rivalidad en un escenario, no debería de existir las comparaciones, porque las comparaciones muchas veces son asquerosas. Iba a decir odiosas también, pero también lo son, pero también son asquerosas. Entonces cada uno tiene su estilo y tiene su voz y evidentemente pues cada uno lo hace a su estilo y no hay más. El aplauso que se oiga bonito para Arturo Vargas. ¿Sí ves? En ese trocito ha pasado de todo.
O sea, de todo, ha pasado de todo. Y parece a la percepción auditiva dices, bueno, pues perdóname. Algo muy sencillo, ¿no? Pero no es, o sea, no es sencillo lo que acaba de hacer. Ha hecho ahí un apoyo extraordinario en el diafragma, ha hecho ahí un vibrato súper bonito en toda la frase, ha hecho ahí una terminación muy llorada, muy bonita. O sea, eso es muy complicado de hacer, o si no, empieza a hacerlo tú. Empieza a hacerlo tú. A ver, ¿qué tal sale? Te grabas y me lo envías. ¡Yujú! Y así veremos a ver qué te sale, qué te sale. Si te he ofendido, Y encima hay un pequeño flip también ha hecho, cuidado. Una mención también a los mariachi que hay detrás, a el mariachi que hay detrás, no sé cómo decirlo, lo digo como a mí me apetece y como me sale. em, Las arpas me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. O sea, tanto las arpas como las trompetas, o sea, como todos los instrumentos de viento, de cuerda, evidentemente, porque como llevo cantando tantísimos años, pues me apasionan, ¿no? Por desgracia, no sé tocar ningún instrumento. O sea, no me da vergüenza reconocerlo. Quiero estudiar, quiero empezar a estudiar, a tocar algún instrumento, que a lo mejor, de hecho, os doy alguna sorpresita por ahí. Pero bueno, con el tiempo, con el tiempo y una caña, porque primero estoy estudiando lo que estoy estudiando, que es lo mío, que es cantar, y con eso ya tengo más que suficiente. Y bueno, simplemente eso, ¿no? Una mención especial al mariachi que está detrás. Es una voz muy redonda también, lo que tiene Steven Sandoval. Es una voz muy redonda. Vocaliza mucho también a la hora de cantar. Esas terminaciones también muy... Perdóname. Muy llorado ese final también, muy bonito también. ten compasión. ¿Habéis notado que en vez de decir compasión, ha terminado en A? Compasión. Es como si fuera una O, pero lo ha hecho la A. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se sienten muchísimo más cómodos a la hora de hacer según qué vocales, las terminaciones, ¿no? Porque es muy difícil hacer una terminación, por ejemplo, terminado en U. ¿Sabes? O sea, la U es muy difícil terminar con una U. La O es muy difícil terminado en O, mejor hacer como si fuera una A, ¿sabes? O sea, poner la boca como una A, pero que suene como una O. Es un poco complicado, son sistemas así de canto un poco complicadetes, ¿no? Siempre digo que hay que ponerlos en práctica, pero muchas veces yo soy la primera que no los pongo, porque cuando estás en un escenario, lo primero que quieres hacer es transmitir al público y da igual lo que te cueste, ¿no? O sea, te da lo mismo, da igual. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Ha señalado Steven Sandoval como diciendo, venga, para arriba otra vez, ¿no? O sea, esa terminación es muy para arriba. Pues ahí Steven Sandoval la ha señalizado como diciendo, con dos narices ahí. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes. No me fastidies que ya termina. Pero qué corto se me ha hecho, por el amor de Dios. ¿En serio? ¿Ya termina? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo con los cantantes mexicanos? O sea, se me quedan cortos. Se me quedan cortos, quiero escuchar más. No entiendo. Perdón. Ahí está, mi Arturo. Gracias, muchísimas. Se nota el buen rollo que tenían, o sea, que tienen en el escenario, evidentemente. Cuando se juntan estas dos grandes voces, se nota el buen rollo y eso es lo que tiene que haber, ¿no? Ese buen rollo en el escenario. La rivalidad no debería de existir en la música. De hecho, existe y es muy, muy, muy mala la rivalidad, muy mala. Y ya os digo que yo soy la primera que me gusta apoyar a todos los cantantes habidos y por haber
y que sean reconocidos y que sean escuchados y hacer lo posible para que se sientan bien conmigo en el escenario y que se escuchen pues todo, ¿no? O sea, todo lo más bonito posible. Pero bueno, eso lo hace pues muy poca gente, ¿no? Muchas gracias por haber estado en esta reacción. Te espero cuando quieras en la próxima reacción o en la reacción anterior que hice. Y muchísimas gracias. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Aquí abajo. Ahí abajo. Ahí. Ahí abajo tenéis el botón rojo, que ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción y nos vemos en la próxima reacción o en la anterior. Un besazo muy grande desde España, Zaragoza. Os quiero. ¡Mua! Gracias.